buenas tardes. Aquí nuevamente el doctor Ricardo Martínez. Vamos a hablar acerca de los cambios en la economía que ha habido en los últimos 10, 15 años. La globalización está aquí. Hemos visto, estimados colegas, que en los últimos 10 a 15 años todo ha cambiado drásticamente. Probablemente nosotros los médicos de edad nos demos cuenta de esos cambios, pues los más jóvenes nacieron después, cuando estos ya estaban. Actualmente nada es constante, lo único constante hoy es el cambio. Por ejemplo, vemos cambios en el clima, donde vemos que países que antes eran de abundancia vegetal, hoy son desiertos, grandes terremotos y devastadores tsunamis. Cambios climáticos, últimamente, por ejemplo, las cataratas del Niágara se congelaron por una tremenda onda gélida que está atacando el noroeste de Estados Unidos y el sur de Canadá. Vemos cambios en la economía, que está cada vez más globalizada, hay mayor dependencia entre los países, las fronteras desaparecen. Cambios en la forma de empleo, vemos aquí en México, por ejemplo, cambios en la ley del Seguro Social, del ISSSTE, la SSA, donde ya no es como antes, no basifican, sino solo dan contratos temporales y contratan solo gente joven y sin exigir mayor experiencia, solo disposición a ser explotados. Cambios en las pensiones. Antes las pensiones alcanzaban perfectamente y actualmente son raquíticas o no se alcanzan. Si es que se alcanzan, porque solo trabajas a base de contratos temporales. Cambios en la fuente de ingreso. Papá y mamá trabajan, entonces por ende hay cambios en la educación de los hijos, pues el tiempo de calidad que pasamos con ellos ahora es mínimo. Cambios en la tecnología, el internet, las redes sociales, la forma de mercadear, la forma de comunicarnos, etc. Cambios en la economía, como habíamos dicho, de los países y su interrelación. Se habla que las economías están cada vez más globalizadas. Cambios en las prioridades de nuestros hijos, que no son las mismas que las que tuvimos nosotros anteriormente. Uno estudiaba una carrera para tener una seguridad económica y alcanzar una buena pensión en la vejez. Hoy los jóvenes se dan cuenta que estas pensiones, cuando las logran tener, ya no alcanzan. Las grandes compañías solo quieren dar contratos temporales. ¿Sí? Cambios en las formas de comunicarnos son muy diferentes a las que tuvimos nosotros. Pues pueden ellos tener amigos, nuestros hijos tener amigos en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, pues disponen de medios de comunicación casi instantáneos por medio de la internet. Y así nuestros hijos al mismo tiempo están absorbiendo la cultura y la forma de pensar de esos países, y no solamente el nuestro, como lo fuimos nosotros. Y eso nos hace pensar, los hace pensar a ellos de una forma más global. Entonces, queridos colegas, la intención de esta plática es hacer conciencia de cómo todos estos cambios que están ocurriendo a nivel mundial, que nos van a afectar en nuestra práctica médica diaria y la manera en que ésta se está ejerciendo y se va a ejercer en el futuro. En mis comentarios anteriores les he hablado de los cambios que se están dando por la ya presente ley Obamacare y la forma en que nos puede afectar a nosotros los médicos de la frontera norte de México. El presidente Obama es una persona muy joven, muy inteligente, que está actualizado en cuanto a las nuevas tecnologías se refiere y comprende perfectamente a los jóvenes que nacieron con esta tecnología. Incluso en sus pasadas campañas presidenciales ha usado mucho las redes sociales como Facebook, Twitter y otras, y lo ha hecho de una manera magistral y muy exitosa, por cierto. Y el sistema de salud Obamacare está basado precisamente en eso, en tecnología. ¿Qué quiere decir esto? A mí me tocó, queridos colegas, cuando yo era interno de pregrado o pasante, hacer los expedientes clínicos en papel con una antigua máquina de escribir.
Actualmente el expediente clínico se hace de una manera digital por medio de programas, así como los estudios, diversos estudios de gabinete como son laboratorios, rayos X, ultrasonido, resonancias, etcétera, que ya se pueden transmitir digitalmente de una manera instantánea de un centro hospitalario a otro y entre diversos países. También se pueden hacer consultas de especialidad a distancia, en tiempo real por medio de la telemedicina, evitándose así grandes gastos de transporte y hospedaje cuando los pacientes se tienen que trasladar a los grandes centros que generalmente se encuentran en las principales ciudades del mundo. En conclusión, tenemos que entender los cambios que están sucediendo en la economía actual para dirigir nuestros esfuerzos a cosas más productivas dentro de esta nueva economía. Hablo, por ejemplo, de actualizarnos en las cuestiones informáticas, empezar a manejar la computadora sin miedo, comprarnos un smartphone, por muy complicado que este nos parezca, y aprender a usarlo, por lo menos en lo mínimo. Usar el internet, usar las redes sociales como son Facebook y Twitter para interactuar entre nosotros y con nuestros pacientes. Lo único constante es el cambio. Un fuerte abrazo.